Finanzas con Pedro Tello Villagrán. Ocho con 6 minutos, suma la industria de la construcción, 31 meses de caídas. ¿Se acuerda cuando nos contaban que que iba a llegar el proyecto de infraestructura y que carretera por aquí y que construcciones por acá? No, hombre, ¿y dónde quedaron? ¿Ontan? Yo sé que es muy chocante la comparación, pero ya vio el proyecto de infraestructura de Joe Biden. Carreteras con 5G. Y aquí, híjole, pues todavía estamos transportándonos del chapopote al concreto. Pedro Tello, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. A ver, hablemos de la construcción, no solamente como una de las expresiones, diría yo, más contundentes y precisas acerca de la magnitud de la crisis económica que vive nuestro país, sino sobre todo por el impacto que tiene sobre la competitividad, sobre el crecimiento de un país, sobre la generación de empleos y sobre el impulso a diversas actividades que son proveedoras justamente de la construcción de carreteras, de puentes, de hospitales, de viviendas, por citar solamente algunos casos. Resulta que en México, Luis Auditorio, como lo has señalado tú, la industria de la construcción acumula 31 meses de caídas. Desde julio del 2018 hasta febrero del 2021, no ha dejado de registrar números rojos la generación de actividad constructiva en nuestro país. Y lo que es peor, Luis, es que desde septiembre del año 2019, las caídas que ha registrado la industria de la construcción son de 2 dígitos, es decir, superan al 10%. Y no se trata solamente de hacer aquí la reseña de la crisis de un sector importante de la economía mexicana, sino de traer al recuerdo de quienes nos escuchan aquel anuncio que se hizo en noviembre del 2019, cuando se dio a conocer el Acuerdo Nacional de Inversión, donde se señalaba que el sector privado y el sector público iban a invertir conjuntamente 859,000 millones de pesos, fundamentalmente en obras de infraestructura, para impulsar la reactivación de la economía mexicana. Hablo de noviembre del 2019. En octubre 5 del 2020, casi un año después, se dio a conocer el primer paquete de inversiones en infraestructura, integrado por 39 proyectos que sumaban 297,000 millones de pesos, más o menos, Luis Auditorio, de inversiones en obras de comunicaciones, de transporte, de energía, de agua y de medio ambiente. Un mes después, en noviembre del 2020, se anunció un segundo paquete, esta vez integrado por 16 obras de infraestructura, con inversión prevista por 228,000 millones de pesos. Ambos, la suma de lo anunciado en octubre y en noviembre del año pasado, superaba el $500 millones de pesos de inversión. Y uno se pregunta, desde el anuncio que se hizo en noviembre del 2019 de ese Acuerdo Nacional de Inversión, pasando por los proyectos anunciados en octubre del 2020 y en noviembre del año pasado, ¿qué es lo que ha pasado justamente con esos proyectos de infraestructura? Porque la verdad es que tener a la industria de la construcción con 31 meses a la baja significa pérdida de empleos, pérdida de producción, destrucción de capital productivo y lo que es más grave, Luis Auditorio, que es el no contar con las bases que nos vayan a asegurar en los años por venir el crecimiento sostenido de la economía mexicana. De ese tamaño es lo que ocurre con la industria de la construcción. Está cañón. A ver, a lo mejor uno diría, oye, pues qué, yo me dedico a la contabilidad, eso qué, ¿no? O cualquier otra cosa. Pero la construcción es esta esencia, ejemplo de la economía de los vasos comunicantes, de los lazos que hay entre una y otra cosa. O sea, para construir tienes que comprar el material, contratar a los albañiles y luego cantidad enorme de actividades y subactividades para poder pues entrarle al tema. 31 meses que va a la baja, pues bueno, ¿por qué nos sorprendemos luego de los números, no? Y lo veníamos advirtiendo, Pedro, desde hace unos 31 meses que empezaba a tener este riesgo y que empezábamos a ver cómo caía y lo que vendría como un problema a futuro. Hoy pues lo empezamos a ver. Y vamos viendo la economía que se va degradando poco a poco, caray.
Sí, por supuesto, y recordemos, no habrá recuperación sólida y permanente de la economía mexicana sin una industria de la construcción que recupere su trayectoria ascendente también en forma sólida y consistente. La industria de la construcción le compra a la industria acerera, del hierro, del cemento, a la industria arenera, a los productores de cal, de madera, de aluminio, de muebles, etcétera. Son 66 ramas las que están orbitando alrededor de la industria de la construcción, y qué decir del empleo temporal, pero también del empleo permanente. Así que, de verdad, quienes aseguran que el crecimiento esperado de la economía mexicana en el 2021 va a ser el que va a marcar la frontera entre la crisis y la recuperación acelerada, de verdad no se engañan. No tenemos capacidad para crecer más del avance que hemos mostrado durante más de 30 años si no tenemos capacidad para fortalecer a la industria de la construcción, entre otros sectores. Gracias, Pedro Tello. Te mandamos un abrazo. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Síganme en Twitter, en @PetelloVillagrán, y que sea un buen martes para todos. Igualmente, Pedro, muy buen martes. 8:11 minutos.